Hermanos en Cristo Jesús, demos inicio con sumo gozo a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 11 de septiembre. La palabra de Dios en Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Vamos a tener un preludio, hermanos, para estar en oración, en silencio en nuestros lugares. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el Salmo número 133. Vamos a hacer esa lectura, hermanos, en concierto. Salmo 133. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque, Padre, estás proveyendo de la vida, porque nos estás dando la bendita oportunidad de estar aquí en tu casa de oración para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre. Rogándote, Padre, que todo lo que hagamos en este momento sea acepto a tus ojos, Señor. Bendice a nuestro pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez, Señor, que nos va a predicar el día de hoy, Señor, para que tú pongas en sus labios, en su mente, palabras de sabiduría. Y sobre todo, Señor, que todos aquí reunidos podamos asimilar lo que nos trae ese mensaje, lo que tú nos tienes preparados, Señor y Padre nuestro. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 2. A Dios sea la gloria. Himno número 2. Vamos a dar lectura bíblica, hermanos, a la carta la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 16 de manera alternada, repitiendo la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 16. Vamos a hacerlo de manera alternada. La palabra de Dios dice, hermanos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo.
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Es el momento, hermanos, de escuchar el mensaje que se titula Fortaleciendo la unidad para el crecimiento de la Iglesia, de parte de nuestro pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Bien, hermanos, es un gozo poder estar acá compartiendo nuevamente el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y quería, después de haber orado al Señor, pues quería comenzar con este tema, un tema muy necesario, el cual debemos escuchar, el cual debemos tener presente en nuestra vida mientras estemos aquí en este peregrinar por este mundo hasta que Cristo venga por nosotros. O sea que tenemos una tarea que hacer, tenemos que estar ocupados en algo, y en eso, y sobre esto es lo que quiero hablar en esta tarde. Y el título es, o el tema, Fortaleciendo la unidad para el crecimiento de la Iglesia. Fortaleciendo la unidad para el crecimiento o edificación de nuestra Iglesia. Pues Dios nos ha llamado a esto. Ese es el llamado que Dios ha hecho a la Iglesia de Él a través de los tiempos. Y Pablo, el apóstol Pablo, quien escribe esta epístola a los Efesios, pues comienza recordándoles, diciéndole a los Efesios quién era ellos y lo que Dios había hecho por ellos. En el capítulo 1, las bendiciones que cada uno había recibido de Dios. Y como bien decía ayer, sobre este tema, sobre el capítulo 1, hablé, creo, la primera ocasión que prediqué aquí, sobre las bendiciones espirituales, las bendiciones eternas que Dios nos ha concedido por su gracia, por su misericordia, para con cada uno de nosotros. Y pensando en ello y analizando lo que Dios ha hecho por nosotros, pues nos invita a conducirnos como es debido, como Dios quiere y como debe ser en la iglesia de Él. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ella. Ahora, Señor, pedimos en el amor de Cristo que tú ilumines nuestra mente,
que tú nos des entendimiento para poder entender tu mensaje, el mensaje que tú tienes preparado para nosotros hoy. Que no seamos oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Y en los versículos del 13 al 16 del capítulo 1, y quiero leerlo porque para recordar lo que él ha hecho, dice capítulo 1 de Efesios, versículo 13 al 16: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones. Y dice en los versículos 19 al 22: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Recuerden lo que el Señor hizo por vosotros. En el capítulo 2, Pablo dice que todos merecíamos la ira de Dios por causa del pecado. Todos nosotros estábamos muertos espiritualmente. Todos nosotros éramos impotentes para hacer cualquier cosa que nos lleve a la salvación. Nada. Por muy perfecto que se crea el ser humano, por muchas buenas obras que haga, esto no le hace acepto ante Dios. Solamente por medio de la obra de Cristo, por su sacrificio en la cruz. Al final del capítulo 2 y capítulo 3 nos habla que fue por medio de Cristo y solo su muerte en la cruz que hemos sido reconciliados con Dios. Cristo nos trajo la reconciliación. Fue el Señor allí en la cruz del Calvario. Sabemos por la Biblia, por la palabra de Dios, que nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, no tenemos que buscar esa unidad, no tenemos que buscarla. A veces decimos, oremos porque haya unidad. No, la unidad está, porque Cristo para eso vino, para unirnos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, nuestro Dios Trino, pero también para unirnos los unos con los otros. O sea que no tenemos que buscar esa unidad. Lo que tenemos que hacer es preservar, cuidar, alimentar esa unidad. Y es bueno que pensemos, y es bueno que escuchemos, antes de pensar o antes de hacer cualquier cosa, escuchemos lo que Dios nos está diciendo sobre este tema. Pablo nos muestra que esa unidad es un hecho ya realizado por Cristo en la cruz del Calvario. Es un hecho ya realizado en el sacrificio de Cristo. Aún Él allí murió en la cruz, descendió al mismo infierno y se levantó para cumplir los propósitos del Padre y crear o apartar una iglesia unida para sí. Por tanto, hermanos amados, tenemos que trabajar juntos en preservar, en desarrollar y en fortalecer esa unidad. Tenemos que trabajar juntos en esto. Los versículos del 1 al 3, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo hace un ruego a los cristianos, a los hijos de Dios. Para que andéis, para que vivan como es bueno, como es debido. Entonces, amados hermanos, ¿cómo debería ser nuestra vida y el andar de aquellos que han sido predestinados, que han sido redimidos, que han sido apartados por la gracia, por la misericordia de Dios? ¿Cuál debe ser el comportamiento? ¿Cuál debe ser el andar? ¿Cuál debe ser el vivir de los hijos de Dios? La respuesta es de una manera digna. Os ruego, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Como es digno. Esto significa andar como dignos del nombre que llevamos. ¿Cuál es el nombre? Cristiano. Y si nos decimos llamar cristianos y afirmamos ser cristianos, tenemos que andar como cristianos, como lo que somos. Y andar como cristianos es andar como anduvo Cristo. Ejemplo nos ha dejado Él. La primera característica de un andar dignamente tiene que ver con ser o estar profundamente unidos. Esa es la primera característica. Ese es el primer atributo que debe tener presente la iglesia. Estar unidos a pesar de nuestras diferencias, nuestro pensamiento. Pero no según lo que entendemos con respecto a la doctrina, porque tenemos la doctrina clara en la palabra de Dios. Es importante, en primer lugar, estar consciente de mi posición en Cristo, de estar consciente de quién soy como hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios que soy. Estar consciente de cuál es mi posición en la iglesia. De otra manera, hermanos, estar consciente de que no merecíamos nada. Nosotros no merecíamos la salvación. Nosotros no merecíamos que Cristo viniera a este mundo, incluso ni a nacer, hacerse como uno de nosotros, y mucho menos hacer el sacrificio en nuestro lugar. No lo merecíamos. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. No hay nada, absolutamente nada bueno en ti y en mí. No hubo nada. Y lo que hay ahora bueno en nosotros es producido por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Lo que hay bueno en nosotros. Y es bueno que pensemos en esto. En segundo lugar, es importante tener presente las características de un cristiano digno. Versículos 2 y 3. Con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto significa ser paciente, ser bondadoso, perdonadores, amantes de la paz, armoniosos, restauradores de buena convivencia. Esto significa, hermanos, andar de esta manera, manteniendo solicitud en ello, o sea, con disposición y con ánimo pronto. Que nuestro corazón, que nuestra vida siempre exista ese deseo de estar cerca de mi hermano, de acompañarle en su dolor, pero también ayudarle y animarle
y aconsejarle cuando no está bien espiritualmente. Humildad. La humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. La humildad nos hace conscientes de nuestra pobreza y nos capacita para estimular, para animar a los otros. Esta es la verdadera humildad. No es andar por ahí como algunos creen, ¿no? Ahí pobres, materialmente, no. La verdadera humildad cristiana consiste en esto. Mansedumbre. La mansedumbre se relaciona estrechamente con gentileza. Podríamos decir que la actitud que se asemeja a los tratos de Dios sin rebelión, a los tratos del hombre sin venganza. Esto es mansedumbre. Me haces mal, yo te pago con un bien. ¿Deseas el mal para mí o deseo el bien para ti? Tú me rechazas, yo me acerco. Yo te acepto. Yo te ayudo. Eso es ser manso. Paciencia. La paciencia cristiana es el espíritu que nunca admite derrota, que no se da por vencido ante ninguna adversidad, ni ante ningún sufrimiento, ni ante ningún problema. No nos desanima nada que pase en nuestra vida. Y ahora que estamos hablando de la iglesia, en nuestra iglesia. Soy paciente para esperar en la obra que Dios va a hacer en el corazón de mi hermano, de mi amigo, de aquel que está a mi lado. La paciencia mantiene al hombre erguido, con la cabeza levantada. Cambia la dulzura en dulzura las duras pruebas, o las pruebas amargas, como queremos llamarle. Las cambia. Esto lo produce la paciencia. El amor, si vamos a hablar del amor, pues nos tomaría buen tiempo, porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, constantemente nos está hablando acerca del amor. Pero hay un pasaje en las Escrituras que algunos dicen que no fue inspirado o que fue colocado allí, 1 Corintios 13, donde nos habla acerca de lo que es el amor. Y creemos que es palabra de Dios porque fue aceptada en el canon y está allí. Y si fue aceptada es porque Dios quiso que nosotros la conociéramos. El amor es común entre personas, es una acción de entrega personal, es algo que tiene que salir del corazón del Hijo de Dios. Es algo propio que Dios nos ha dado. No tenemos que esperar de otro para amar. Dios ha sembrado en el corazón de nosotros el amar, y eso tiene que brotar, a pesar de las cosas. El amor es la marca del verdadero discípulo. Juan 13:35. En esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, dice ser discípulo de Cristo: ama a tu hermano, ama a tu prójimo, ama a aquel que está a tu lado. Ámalo sin medida. Ámalo. En Colosenses 3:14 dice Pablo: sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Si estas características están presentes en nuestra familia, en nuestra congregación, entonces podremos decir que estamos preservando y fortaleciendo la unidad de nuestra iglesia. Esto también implica algunas prácticas. Dice versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar, en cuidar, en proteger el vínculo, lo que nos une, en paz. Debemos estar dispuestos a buscar y a mantener la paz con todo. Estar dispuestos a ceder. En el matrimonio, cuando hay dificultades, siempre hay alguien que tiene que ceder. Pero no lo que está establecido. Deben ceder los dos. Los dos deben ceder. Así tiene que ser en la iglesia.
Cada uno debe estar dispuesto a ceder para lograr el fortalecimiento de la unidad o restablecer lo que se haya roto. Dispuesto a la reconciliación, hermano. Cuando hay disposición de ser reconciliado, entonces uno va a ceder. Pero si mi corazón está endurecido y creo que tengo la verdad, que tengo la razón, de ninguna manera voy a ceder. Porque menos de llenarlos de amor, estoy llenándolos de rencor, de odio en mi vida, en mi corazón. Debemos estar dispuestos a ser pacificadores, mediadores, reconciliadores, propiciando la paz. Yo tengo que contribuir a la paz. Tengo que buscar la paz, aunque el otro me haya ofendido a mí. Aunque el otro haya sido el que me haya dañado. Mi deber es ceder, es contribuir a esto. Debemos mantener siempre la sensibilidad necesaria para recordar nuestro punto de adoración. Nuestro Dios es uno y quiere ser adorado de esa manera. Estemos unidos. Es la manera que Dios quiere que lo adoremos. Ahorita cantábamos el coro, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, y un día vamos a predicar sobre eso, ¿no? ¿Qué significa el buen óleo sobre la cabeza de Aarón y el rocío del limón que caía? Pero dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, queremos continuar recibiendo las bendiciones de Dios en nuestra iglesia. Queremos continuar recibiendo las bendiciones de Dios en este lugar. Queremos continuar recibiendo las bendiciones de Dios en nuestro país. Tenemos que contribuir a la unidad. Tenemos que hacer todo lo posible para que la unidad crezca, se desarrolle, funcione como Dios quiere. La unidad de la iglesia, mi hermano, es promovida cuando la doctrina correcta nos lleva a vivir y a sentir de una manera correcta. Y Pablo, en los primeros capítulos, en los 3 primeros capítulos, está adoctrinando, está diciendo lo que el Señor hizo por nosotros, en qué consistía la unidad. Para entonces, a partir del capítulo 4, decirnos cómo llevarlo a la práctica. ¿Qué hacer con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado? Dios te está diciendo a ti que tú no tienes que hacer el esfuerzo para lograr la unidad. Eso lo hizo Él. Y Él está trabajando en eso. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que tenemos que contribuir a preservar, a cuidar, a fortalecer esa unidad. En alianza, una unión del Espíritu en el vínculo de la paz, con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, soportando los unos a los otros en amor. ¿Cuánto mi esposa ha tenido que soportarme a mí? Mis malcriadeces, mis malas respuestas en ocasiones. Pero sabe cuál es su deber, es conservar lo que Dios ha hecho en nosotros por ya 32 años. Eso, hermano. Nosotros somos un cuerpo, dice el Señor, versículo 4 al 6, unidos unos a otros por aquellas cosas que tenemos en común. Un solo cuerpo, un solo espíritu, así como tenemos una misma esperanza, el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo. Fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, somos parte de la misma familia, tenemos un solo Padre, tenemos un mismo Señor, somos bautizados en Dios y Padre,
que es sobre todas las cosas y en todos. O sea que, ¿qué es lo que nos puede diferenciar? Ninguna cosa puede hacer separación entre nosotros, porque si realmente somos de Cristo, estamos unidos en Él, los unos a los otros. Versículo 7 dice: pero cada uno nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cada miembro del cuerpo tiene una función, según la gracia o el don que cada uno ha recibido del Señor, para servirlo los unos a los otros. Cada uno tiene su don que Dios le ha concedido. Y cada creyente debe aceptar con gozo el lugar y la función que Cristo le ha dado. Aceptarlo, simplemente aceptarlo, porque es Dios. Así lo quiso Él. Yo estoy aquí, y ayer lo decía. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes lo quisieran y yo estoy agradecido. Estoy sumamente agradecido y bueno, cuando me instalen ya como pastor oficial, pues daré testimonio sobre eso. Pero, sobre todo y principalmente, sé que fue Dios. Sé que fue Dios el que me ha puesto entre vosotros. Y Dios puso en el corazón de cada uno de ustedes el elegirme a mí. Pero también sé cuál es mi función. Y cada uno de los aquí presentes tiene que saber cuál es mi función. Y cuál es la función de cada uno de ustedes en la iglesia. Dice la palabra que Él constituyó a algunos apóstoles, pero también constituyó a otros pastores y maestros. O sea que no está separado. Mi función es pastorear, guiarles, pero también enseñarles la verdad de la palabra de Dios. Esa es mi función. Mi función, hermano, no es buscar la unidad. Ya esa está. Mi función es cultivar la unidad en la iglesia. Para que entonces pueda, como dice la palabra, crecer a la imagen de Cristo. Crecer como es debido, de una manera correcta, y ser testimonio a todo aquello que nos rodea. Pero también es la función de los que están en el consistorio, aquellos que están guiando la iglesia. Sabemos todos cuál es la función y han sido elegidos por Dios también. Aunque cada uno de ustedes en un momento hizo su voto, pero fue Dios allí, guiando todo. Y también su función es de guiar, de preservar, de cuidar la unidad. Pero cada uno de los aquí presentes, y no voy a seguir mencionando por etapas porque tenemos aquí jóvenes, o sea, líderes de jóvenes, líderes de femenil y de otros ministerios que tienen su función. Pero también ustedes tienen su función. Y es la de ser guiado, dejarse guiar, pero también contribuir al fortalecimiento de la unidad. Es responsabilidad entonces de toda la iglesia, no solo del pastor, es de toda la iglesia. Y dice que si tu hermano pecare contra ti, ¿qué? Vete y repréndele, vete y... ¿Qué dice la palabra? Antes que se ponga el sol, ¿qué tienes que hacer? Vete y ponte a cuenta con tu hermano. Vete allí y pídele perdón. Si él te ofendió, no importa, vete tú y pídele perdón. Eso es contribuir a la unidad, al fortalecimiento de la unidad en la iglesia. Si hay algo entre nosotros, antes que se ponga el sol, acercarme al hermano y decir: esto no es de Dios, esto no está bien. Si Dios está hablando a tu vida hoy, hermano, no lo dejes para después, porque eso es lo que quiere el diablo. Ponte a cuenta con tu hermano.
Vete allí y reconcíliate. Eso es lo que debemos hacer para poder contribuir al desarrollo, al fortalecimiento, al crecimiento de la unidad en nosotros. Esta es la meta que debemos perseguir como iglesia. La meta es que todos sigamos creciendo como hijos de Dios que somos, como el pueblo de Dios, cuya cabeza es Cristo, pero unidos por todas las coyunturas. Unidos. Por todas. No puede haber ahí algo que no esté unido. Todas las coyunturas. Pablo dice además que un cuerpo crece, versículo 16, cuando la iglesia está bien unida entre sí por todas las coyunturas. Coyuntura se refiere al punto de conexión. Esa conexión hace que cada miembro pues traspase a los demás ese ánimo, ese mensaje, esa exhortación de crecer como Dios nos manda en su palabra. En conclusión, amados hermanos, Dios nos dice en su palabra lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Cristo tuvo que hacer por cada uno de nosotros, para unirnos al Padre, para reconciliarnos con el Padre, pero también para formar un pueblo que esté unido. Ahora nos toca a nosotros pensar y tener presente cuál es nuestro deber, cuál es nuestra responsabilidad, si queremos que la iglesia continúe creciendo, continúe siendo imagen de Cristo en este mundo. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque en tu palabra encontramos el mensaje para nuestra vida. En la carta de Pablo a los Efesios, él les hacía un ruego, cuyo ruego se extiende a nosotros, que andemos como es digno del Señor. Y pedimos en el amor de Cristo que sea cultivado en nosotros estas características de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, del amor. Que el orgullo no llene nuestros corazones, ni la envidia ni la hipocresía llene nuestros corazones, Señor. Que estas cosas sean desarraigadas de nosotros, Padre, y que sea cultivado las virtudes de Cristo en nuestra vida, para poder seguir o continuar creciendo como tú nos dices en tu palabra, a la imagen de Cristo. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice tu iglesia y también bendice el país, bendice a los gobernantes, que puedan también dejarse guiar por ti, oh Señor, y que nosotros que estamos aquí pues también contribuyamos como es debido para la unidad del pueblo, de la nación. Sigue obrando, Señor. En ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse. Hermanos, vamos a despedirnos con la doxología 430, a Dios el Padre Celestial.